la pérdida de bosques tropicales, una situación sin duda que es preocupante, así que por favor, Jorge Torres, adelante para poder conversar sobre el tema. Bienvenido. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, por favor, adelante. Gracias. Póngase cómodo ahí. Ahí, acerque un poquito el micro. Ahí lo acomodamos. Ahí estamos. Bueno, estaba leyendo algunos resultados, ¿no?, de esta plataforma internacional Global Forest Watch, ¿no?, que ha revelado en su informe que en el 2024 el planeta perdió más de 6,7 millones de hectáreas de áreas selváticas, casi el doble de lo registrado en el 2023. Gravísimo. Efectivamente, ¿no? Es una situación, esta es una plataforma que todos los años nos brinda estas estadísticas para ver cómo va avanzando la pérdida de bosques o cómo se está logrando conservar, y el año pasado ha sido un año muy malo en este tema, ¿no? Ya lo imaginábamos porque vimos todos en las noticias cantidad de incendios que se empezaron a escuchar. De los incendios forestales. Los incendios forestales. Esta es la primera causa, digamos, de la pérdida de estos bosques. Claro, son incendios forestales, pero en realidad han sido causados por la acción humana, ¿no? Eso. Han quemado alguna chacra quizás cerca o de repente alguna actividad ilícita, y ese incendio se ha salido de control y se ha ido entonces se ha combinado con que el año pasado ha sido un año particularmente seco, sí, y entonces estas quemas que se hacían en las áreas cercanas se salían de control y entonces se avanzaban, pues, y efectivamente se ha duplicado. Claro, aquí lo vivimos también, ¿no? Y claro, en varias partes también, por supuesto, de América Latina, en Estados Unidos también. Efectivamente, ¿no? Ha sido un año seco en general, ¿no? Y eso ha, digamos, afectado, ¿no? Nosotros lo hemos visto y hemos visto en las noticias, sí, este tema de los incendios que normalmente uno no se entera y no escucha. Lo de Estados Unidos fue en California. En California, me parece, ¿no? Después también descomunal, ¿no? Así es, en California ha sido un año muy, ha sido un año muy seco también, sí, y eso ha provocado los incendios que han logrado incluso que muchas familias se terminen teniendo que desplazar porque sus hogares se han quemado, ¿no? Claro, recuerdo que ahí además, bueno, de la afectación principal, ¿no?, del daño a la flora, a la fauna, supuesto, el tema, ¿no?, del medio ambiente en sí, la contaminación, también viviendas, digamos, de personas famosas y súper conocidas, claro, también se afectaron por esta situación, ¿no? Bueno, y el 71% de esta pérdida se concentró en la Amazonía, entre ellos Perú, Brasil, Bolivia y Colombia también, ¿no? Claro, claro. Perú es un país amazónico, ¿no? A veces uno vive en la ciudad y no se da cuenta, pero más del 60% del territorio peruano, claro, es Amazonía, lógico, ¿no? Lógico. O sea, tenemos la costa, la sierra, pero la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? El pulmón del planeta. Y en Perú en particular, el año pasado se han quemado 989.000 hectáreas. Prácticamente ha sido el año récord, junto con el año de la pandemia. En el año 2020, que es el año de la pandemia, también todos vimos también en las noticias cuántas familias que vivían en las ciudades y como nos pusieron en cuarentena tenían que regresar, entonces veíamos estas oleadas de gente que se iba de la ciudad al campo porque ahí por lo menos podía hacer su chacrita para vivir. Bueno, ese año se quemaron 190.000 hectáreas. 190.000 y el año pasado 189.000. O sea, hemos estado tan mal como el año de la pandemia en términos de los bosques, ¿no? De los bosques peruanos. Tremendo, ¿eh? Y en acumulado 2.81 millones de hectáreas de bosque primario húmedo en lo que va del siglo. O sea, selva, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, en lo que va del siglo, desde que se va llevando este registro, ¿no? Porque afortunadamente ya tenemos datos que podemos comparar y ver si vamos mejorando o empeorando. Sí. Ya vemos que sí, han habido pues años mejores que otros, pero el año 2024 es una tendencia muy preocupante, ¿no? Y esta práctica, ¿no? Para muchos hasta ancestral, ¿no? Digamos, de parte de las personas que queman, pues, con la expectativa, digamos, de que el otro año sea mejor, pero que genera toda esta situación. ¿Eso cómo lo analizan y qué tanto se ha avanzado en ese sentido para educar, digamos, a la gente y evitar toda esa situación? Creo que se puede hacer más, ¿no? O sea, bueno, definitivamente si uno ve los números es para tomar cartas en el asunto, lógico, porque
Claro, hay estas prácticas porque la gente necesita hacer agricultura y eso es totalmente válido y legítimo. No hablo de las actividades ilegales como la minería ilegal. Sí, claro, eso es otra cosa también. Pero la actividad agrícola es una actividad totalmente legal y con todo el derecho de poder, digamos, tener una fuente de ingresos, ¿no? Y además que es la alimentación de todo, de todo el país. Claro, claro. Pero hay formas de hacer estas actividades sin necesidad de quemar el bosque. Ajá. Y entonces lo que podría haber un poco más de apoyo para poder tecnificar, para poder mejorar la actividad agrícola y hacer una actividad más moderna, ¿no? Más moderna, más ambientalmente amigable, que no tenga que deforestar, ¿no? Con fines agrícolas y ganaderos también a veces, ¿no? Hay formas de hacer agricultura, hay formas de hacer ganadería que son totalmente compatibles, totalmente amigables con el medio ambiente, ¿no? Que no destruyen el bosque, ¿no? Pero claro, se necesita invertir en tecnología, se necesita invertir en fertilizantes más apropiados, se necesita invertir en una serie de cosas que ayudarían a que la actividad, digamos, pueda ser, como digo, más sostenible y no se empobrezca el suelo, porque el problema es cuando el suelo se empobrece, claro. Entonces estamos teniendo que buscar nuevas áreas para poder hacer agricultura. Y ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ya de la tala en sí o de la minería ilegal también, esa es otra problemática, ¿no? Claro, o sea, hay actividades que son absolutamente ilegales y a que ahí sí se necesita mano dura, ¿no es cierto? ¿No? Es distinto. La minería ilegal, pues madre de Dios, pero no solo madre de Dios, hemos visto también esta situación de Patas. En general hay mucha actividad minera ilegal que como es tan rentable, ¿no? Eso. O sea, se gana tanto, entonces claro, es muy difícil competir. Claro. Entonces se tiene que combinar efectivamente mano firme, ¿no? Un Estado más firme para combatir estas actividades ilegales. Igual la tala ilegal, claro, cortas la madera de un área que no te pertenece y entonces no pagas impuestos, no pagas canon. Claro. Y entonces, claro, puedes vender esa misma madera a un precio mucho menor que el que está vendiendo su madera legal. Y entonces, ¿qué cosa hace? Desincentiva la actividad legal. El problema con la actividad ilegal, más allá de que es un delito, lo que hace es desincentivar, porque es como una competencia desleal. Si tú pagas impuestos y pagas tus derechos de aprovechamiento y haces tu plan de manejo, te cuesta más esa madera que si simplemente vas, cortas un arbolito y lo vendes, ¿no? Correcto. Entonces, como ocurre con otros sectores, también otros rubros. En general, ¿no? la ilegalidad, digamos, además de ser como un problema, digamos, delictivo, es un problema económico, ¿no? Porque y digamos, por lo que nos viene comentando se entiende, pero para que lo pueda precisar aún más, digamos, no hay una política efectiva, digamos, a nivel de gobierno, a nivel de Estado para combatir estas acciones. Se están haciendo cosas, pero se pueden hacer más cosas. Creo que ahí hay un rol muy importante de los gobiernos, pero que están en el territorio, ¿no? Porque, claro, el gobierno central desde Lima tiene que dictar ciertas normas y lo está haciendo, pero digamos, quien tiene que implementar estas políticas a favor del agro, a favor del bosque, son los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, provinciales, tienen las armas, o sea, tienen las condiciones, porque ya en el proceso de centralización que el Perú pasó hace unos años atrás, se han transferido muchas funciones, pero como suelen decir a veces los gobiernos locales, me transfirieron funciones, pero no me transfirieron recursos. Eso. Entonces, ahí hay que apoyarse también en estos mecanismos innovadores, los mercados de carbono, por ejemplo, que ahora están empezando a sonar. Bueno, es una forma de poder financiar desde el sector privado la conservación de los bosques. Entonces, hay que aprovechar. Yo creo que se puede hacer más de lo que se está haciendo para bajar estos números, ¿no? Y en el Perú, digamos, ¿la zona más afectada sigue siendo Madre de Dios? Madre de Dios, el año pasado ha duplicado su deforestación, ¿no? Dentro de toda la gravedad de los distintos departamentos, es el departamento que más ha dado el salto, ¿no? El doble del 2023. Efectivamente. En el 2024 perdió más de 42.000 hectáreas. Histórico, o sea, eso no se había visto nunca. O sea, si uno mira el inicio del siglo, antes de que se construya la interoceánica, ¿no? La carretera interoceánica, la deforestación, Madre de Dios tenía 5.000 hectáreas por año. Ya. Ahora estamos, como has visto, más de 42.000. Wow. 8 veces lo que era antes de la carretera. La carretera siempre pues trae migración, trae, ¿no? Trae desarrollo, pero también trae, digamos, estos riesgos. Entonces, no hay control ahí.
No, pues no, porque digamos la actividad minera ilegal está creciendo fuerte, ¿no? fuertemente, pero además también muchas otras actividades, la actividad de agricultura, también se está intensificando, entonces no hay estas políticas para promover prácticas más adecuadas de manejo, porque como digo, la agricultura no es el problema Claro. es que se hace sin el soporte, sin el apoyo para evitar que el bosque se pierda, ¿no? Porque la agricultura pues nos da grandes productos también, ¿no? Sí, y aquí compartimos otro dato también de este estudio para todos los seguidores y televidentes. Hablando de años acumulados entre el 2001 y el 2024, Loreto tuvo la mayor pérdida de cobertura arbórea con 948.000 hectáreas. Ucayali lo sigue con 846.000 y San Martín con 766.000. Bueno, bastantes están por ahí, ¿no? Similares los resultados. Efectivamente, ¿no? O sea, son distintos factores, ¿no? San Martín tiene pues toda lo que era la marginal de la selva, ¿no? La Fernando Belaúnde. Hubo mucha deforestación en los primeros años de este siglo, porque estaba mucho más conectado. Claro. Otros departamentos han tenido conexión posterior. Loreto no tiene realmente conexión por vía de carretera. Sin embargo, ya vemos que ahí tiene estadísticas importantes. La zona de Yurimaguas, por ejemplo, que es la que está más pegada a San Martín, tiene mucha deforestación, ¿no? Sí, y en términos generales se dice que el nivel de pérdida de bosques que ha ocurrido el último año no se había visto, digamos, en los últimos 20 años, ¿es así? Como digo, o sea, salvo el año de la pandemia, que tuvo una particularidad, ¿no? Que es todos estos procesos de migración, de vuelta a sus tierras, no hay parangón, no hay en la historia del Perú, desde que hay datos, no hay un año como el 2024, ¿no? Impresionante, ¿eh? Bueno, y ahí hay que valorar, digamos, porque a veces uno dice, bueno, el bosque son animalitos y pajaritos y esto, pero no, el bosque nos da muchos productos, la madera, las plantas medicinales, ¿no? Los frutos, entonces hay el turismo, ¿no? Mucho turismo llega a Madre Dios, a la zona de los parques nacionales, entonces hay muchas formas de hacer negocio del bosque, ¿no? Hay que poner el bosque en valor, no se trata de cuidarlo y de que la gente alrededor sea pobre, se trata de hacer negocios poniendo en valor todos estos productos del bosque, ¿no? Claro, que sean sostenibles, que cuiden el medio ambiente. Así es, ¿no? Ya vemos estas bebidas, ¿no? Que aprovechan el camu camu, que aprovechan el aguaje, bueno, hay formas de darle valor al bosque, porque como digo, no tiene que ser sinónimo de pobreza, tiene que ser sinónimo de desarrollo. Y afecta también a las propias comunidades nativas, ¿cierto? Claro, las comunidades son digamos, del tipo de población más originaria, pero más con mayor pobreza, con mayores necesidades, mayores índices de nutrición. Que entonces, incluso hemos visto hasta asesinatos también de algunos líderes, ¿no? Han habido efectivamente, ¿no? Activistas por los bosques, ¿no? Dirigentes de comunidades que han sido asesinados, ¿no? Un caso bien emblemático, ¿no? De Sahueto, hace unos años atrás, que una comunidad que estaba en espera de tener su titulación, y como todavía no salía su titulación, entonces entraban muchos madereros ilegales, y estos dirigentes intentaron evitarlos y murieron. Por defender, digamos, la legalidad o sus propios territorios. Así es, igual en Madre Dios yo tenía un amigo que lo mataron en un paro minero, ¿no? Él por defender su bosque, ¿no? Entonces es un problema bastante serio. ¿Y hubo puntualmente sanción contra los responsables? ¿O como ocurre en muchos casos acá también, que nunca se supo, no se castigó puntualmente a los que fueron? Tanto al material como al intelectual. El caso de Sahueto, después de muchos años, ha tenido una resolución, pero hay muchos otros casos que no tienen solución, ¿no? Bueno, es también, digamos, algo lógico, pero para que usted como experto lo pueda explicar, la importancia de los bosques, de preservar estas zonas, estos recursos naturales, por favor, no solamente para el Perú, sino para toda la humanidad, para el planeta. Bueno, los bosques contribuyen de muchas formas, ¿no? Lo primero es efectivamente a compensar, a tratar de mitigar el cambio climático, ¿no? También hay un montón de información científica disponible que nos muestra que cada
año está haciendo más calor que el anterior. Ahora nos parece raro porque vemos pues hoy día es un día lluvioso y está empezando a hacer frío en Lima, pero en líneas generales cada año está haciendo más calor que el anterior. Y el problema no es un tema solamente de que hace calor, me compro un ventilador y me compro un aire acondicionado, sino es un problema de que está aumentando a tal ritmo la temperatura que están produciéndose deshielos. Cuando se dan los deshielos uno ya no ve, por ejemplo, muchos nevados que Perú tenía, ya no los ve, y eso está elevando el nivel del mar, y entonces las zonas costeras están en riesgo de empezar a desaparecer. Y eso afecta a la economía, ¿no? Hay estudios del impacto en el PBI, si es que queremos ponernos del lado económico, el impacto en el PBI del cambio climático. Pero los bosques tienen mucho más riqueza que eso, lo decía hace un rato. Claro. Madera, plantas medicinales, nueces, frutos, artesanías, una belleza, ¿no? La Amazonía es hermosa. Lógico, uno lo ve y las propias expresiones culturales también. Y por supuesto, ¿no? Toda la riqueza cultural, por ¿no? supuesto. O sea, la cultura Shipibo en la zona de Ucayali, los Aguajún en la zona... Las tradiciones, las danzas, la gastronomía, es que uno los telares, todo lo que hacen es realmente espectacular. Así es, ¿no? Y en todo este conocimiento cultural, ¿no? Las plantas, ¿no? Como digo, ¿no? La ayahuasca y otras tantas que hay, claro. Que efectivamente, digamos, es una tradición que la mejor forma de valorarlo es cuidando su patrimonio, cuidando su riqueza y ayudándolos a desarrollarse, ¿no? Porque ellos también, ¿cuántos de estas comunidades migran, ¿no? Vemos aquí Cantagallo, ¿no? Esta zona de Cantagallo, son comunidades Shipibo que vinieron, porque no encontraban las condiciones para desarrollarse allá, ¿no? y que lamentablemente también no han podido desarrollarse mucho, ¿cierto? Siguen viviendo en condiciones, ¿no? Digamos, en general precarias, ¿no? Lamentablemente viven en una situación muy precaria, ¿no? Y con un deterioro, pues, ¿no? de su calidad y de su cultura, ¿no? Eso es lo que uno siempre dice, ¿no? Teniendo tanta cultura, tantos recursos naturales, ¿por qué no los sabemos aprovechar y más bien los depredamos, ¿no? Sí, yo creo que falta entender un poco la Amazonía, ¿no? La Amazonía tiene un gran potencial, ¿no? Véase, como lo ha dicho usted, véase desde el lado cultural o desde el lado económico, desde el lado ambiental, tiene un gran cultural. Ahora toda esta preocupación por el cambio climático está abriendo una oportunidad de financiar políticas, de financiar acciones para conservar el bosque. Hay que aprovecharlo. El sector privado lo ha empezado a hacer, pero esta es una tarea no solo del sector privado, es una tarea del Estado, porque quien va a detener a algún minero ilegal no va a ser la comunidad o el concesionario, lo tiene que hacer la policía, la fiscalía. Entonces es una tarea... Es un partido que tenemos que ganar todos. Incluso hasta hablando de un sector tan importante que lo había mencionado también, el turístico, ¿no? Hace un par de semanas vino, por ejemplo, un representante de una agencia de viajes, bueno, especialista en general, que hablaba también de lo importante que sería impulsar el tema del turismo vivencial, ¿no? Y ponía como ejemplo precisamente Madre de Dios, ¿no? Que yo también he tenido la oportunidad de visitar e ir, por ejemplo, a uno de estos hoteles que son realmente muy bonitos y que puedes compartir con las comunidades. Es realmente una experiencia única, inolvidable, o poder ir a estas reservas naturales que son realmente sensacionales. O sea, es una experiencia para toda la vida, ¿no? Es que verdad, uno va a la Amazonía y se enamora, ¿no? O sea, se termina enamorado y efectivamente es un potencial. Seguramente el hotel que has visitado es un hotel que justamente ahí los propios miembros de una comunidad indígena han sido capacitados, ¿no? Para que ellos puedan ser guías turísticos, que puedan ser chefs, puedan trabajar en las distintas áreas. Entonces, y progresivamente ir aprendiendo estos temas de administración, de gestión empresarial. Entonces, realmente, con el tiempo, pueden ir haciéndolo solos, ¿no es cierto? Es toda una cadena productiva, ¿no? Es un trabajo integral. Pero es un acompañamiento, ¿no? Porque claro, o sea, digamos, partimos de una realidad desigual, el nivel educativo, el nivel de instrucción no es el mismo, entonces se necesita
dar un apoyo, pero un apoyo, como se dice ese refrán, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, ¿no? Eso. Recuerdo, por ejemplo, que fuimos a una comunidad, compartimos con ellos, comimos la comida que ellos prepararon, claro. Después a otro punto también donde nos mostraron los distintos tipos de plantaciones. Qué maravilla. Excelente, qué espectacular. Maravilla. Realmente sí. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Es un privilegio, o sea, sí. no todos los países en el mundo tienen una selva como nosotros. Sí. A 1 hora de viaje. Así o sea, tomamos un avión y estamos, claro, en el aeropuerto. Tomamos el avión, estamos a 1 hora en Ucayali, ¿no? Sí. O en Loreto, 1 hora y pico. Así es. En Madre de Dios, por ahí. Entonces, y el albergue también, ¿no? O sea, llegas al esto, te vas al puerto y ahí estás en un viaje. Te embarcas en 15, 20 minutos máximo. Sí, claro. y te desconectas, ¿no? Te desconectas por completo. Sí, realmente espectacular. Había un tema también importante sobre un convenio que se firmó hace poco, ¿no? Con Singapur para generar proyectos, digamos, y se pueda reducir lo que se llama estas emisiones de carbono, ¿no? Claro. ¿En qué quedó? ¿En qué consistía primero y cómo se ha ido avanzando? A ver. Claro, como decía, o sea, este tema del cambio climático básicamente lo que dice es que, a ver, si logramos bajar las emisiones y el cuidado de los bosques o evitar la quema es una forma, porque cuando un bosque se quema se emiten estos gases que causan el cambio climático. Ajá. Si logramos bajar estas emisiones, hay un mercado de estos bonos de carbono que te pagan por cada tonelada que uno deja de emitir, ¿no? Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, este año se han perdido 189.000 hectáreas, pero vamos a suponer el próximo año bajamos a 100.000 hectáreas, ¿no? Dios quiera. Entonces hay 89.000 hectáreas que no se han emitido, ¿no? Que se han logrado evitar. Claro. Eso se cuantifica y se convierte en bonos de carbono que se pueden vender. ¿Dónde lo puedes vender? Lo puedes vender originalmente o históricamente se ha podido vender. Históricamente estoy hablando de los últimos 10 años, ¿no? No es que sea una gran historia, ¿no? Pero lo puedes vender en los mercados voluntarios. O sea, el que compra, llámese por ejemplo Disney, o el concierto de Oasis, o los Panamericanos, o cualquiera, te lo compra, no está obligado a hacerlo. O sea, cuando nadie está obligado a compensar su huella, si lo quiere hacer, lo hace. Es un mercado voluntario. Pero ahora en el marco de las negociaciones de estas cumbres climáticas a las que van los presidentes, ¿no? Ahora ya los países están comprometidos a reducir sus emisiones. Y si no pueden reducir lo que se han comprometido, tienen que compensar, tienen que comprar lo que no, esa brecha, esa diferencia. Lógico. Entonces, uno de los países que ha evaluado que de repente no va a poder es Singapur. Suiza, Suecia, Japón, Corea, otros países también han establecido que quieren usar estos mecanismos de mercado. Claro, los más industrializados, digamos. Claro, los países más industrializados tienen más compromisos, ¿no? de reducir y también han hecho su evaluación de que de repente no van a poder, haciendo cambios en su propia matriz productiva. Entonces dicen, bueno, yo voy a comprar créditos de carbono de algún proyecto, de algún país que no tenga tanto problema en llegar a su compromiso. Entonces, por ejemplo, Singapur es uno de esos países y Singapur ha dicho, bueno, quiero firmar un convenio con Perú para comprar bonos de carbono de proyectos en Perú. Entonces, eso te abre otro mercado. Ya no es un mercado voluntario, sino ahora es un mercado regulado, un mercado de cumplimiento. Entonces, las empresas en Singapur que tengan que bajar sus emisiones van a poder buscar a empresas en Perú o a proyectos en Perú para vender para que le vendan sus emisiones, ¿no? Por ejemplo, como hay un proyecto de cocinas mejoradas, ¿no? Lo anunció, se anunció hace poco en un foro, un proyecto de cocinas mejoradas que una empresa suiza va a comprar de un proyecto en Perú. Y las cocinas mejoradas son buenísimas porque en la sierra, ¿no? En las zonas rurales de la sierra, y no solo de la sierra, también de la selva, se cocina tradicionalmente a leña. Y eso, primero que es ineficiente porque se usa mucha leña para generar y es perjudicial calor también. Y encima es dañino para la salud, ¿no? Sobre todo en las mujeres que son las que más se dedican a la cocina. Entonces, hay estas técnicas que por ejemplo ha hecho Senati y otros, de unas cocinas mejoradas donde es como un
¿Tubo? Como un tubo, digamos, para ¿no? desfogar, digamos. Como una chimenea, Okay, ¿no? como una chimenea. Que entonces concentra más el calor y el humo ya no le da. Entonces, además de que es bueno para la salud, es bueno para como una suerte de canaleta, digamos, para que desfogue por ahí el humo. Entonces, ya hay un primer proyecto de Suiza que va a comprar y al ser un mercado obligatorio, llamémoslo así, no voluntario, los precios que se van a pagar son más altos. Entonces es muy importante que para poder traer más financiamiento a Perú para este tipo de actividades, como el cuidado de los bosques, la reforestación y otros, busquemos más estos mercados obligatorios, ¿no? Estos países que están necesitando. Y además de Suiza, Singapur, ¿qué otros países, por ejemplo, Japón, están interesados en eso? Corea del Sur, ¿no? Son los que hace poco el Ministerio de Ambiente ha anunciado que ha empezado negociaciones con ellos, así genial. Que esperamos que, porque Japón y Suiza son economías mucho más grandes. Claro, pero con estos tigres asiáticos, pues aprovechando la reunión de APEC que fue hace poco, ¿no? Claro, y acá, efectivamente, o sea, yo por ejemplo, ahí habrá habido de repente ese acercamiento también. Ahí todavía no, esos son algo que se han, bueno, ha comenzado el año pasado, entonces yo creo que hay que meterle ahí el acelerador para que se puedan suscribir estos acuerdos, porque van a beneficiar a todo el mundo, ¿no? A todos los que realizan este tipo de proyectos y que normalmente no tienen financiamiento, porque no hay financiamiento para bosques, ¿no? Ese es el problema. No hay financiamiento para los bosques, porque digamos la banca convencional no conoce cómo es esto, le parece muy riesgoso, además escucha de la tala ilegal, escucha de las actividades ilegales, entonces dice, mejor no financio. ¿Para qué me voy a meter en ¿Para qué me meto en una cosa que no conozco? Entonces, este financiamiento puede venir en auxilio para implementar todas estas actividades, ¿no? Bueno, excelente, me parece una gran alternativa y como dice usted, hay que impulsar pues más estos proyectos. Así hay que impulsar, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, excelente ese viaje que tuviste al albergue, porque es cuando uno lo vive que uno se da cuenta, de lo hermoso que es, y deberíamos invitar a toda la clase política que conozca. Y ahí funciona el boca a boca, pues, ¿no? Sí, yo sí me he encargado de decirle a todo el mundo, es espectacular, es una experiencia que muy pocas veces quizás uno pueda tener en la vida. Así que bueno. Es que es la mejor forma de cuidar algo, es cuando uno de querer algo es cuando uno lo conoce, ¿no? Lo conoce y lo ve. Y ahí ves toda la riqueza cultural, ¿no? Claro, tuvimos una caminata, recuerdo, de como 1 hora, creo, y ahí salimos creo que era el lago Sandoval, no recuerdo bien. Sandoval, claro. Pero no, el lago Sandoval es una belleza. Impresionante, era realmente alucinante. Uno llegaba así, después de caminar, ¿no? Ya cansado, sudando, así, y primero entras a un bote pequeño, pero estás entre una zona media pantanosa primero, pues, ¿no? Que no te permite desde ahí ver toda la majestuosidad, ¿no? Y luego ya atraviesas esa zona y se abre ese lago y es impresionante. Es correcto, es que es verdad, yo he vivido muchos años en Amazonía, en Pucallpa, en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. En Madre de Dios también. He vivido ahí y de verdad, o sea, todo es cerca, todo es verde, o sea, realmente uno hasta el ánimo le cambia, ¿no? Sí, lógico, y la gente ahí es súper bacán, súper alegre, uno anda contento, acá uno anda con el tráfico. La comida, no hay forma de compararlo, pues acá con el ritmo de Lima. Así es, así que bueno, pues ahí da ganas de regresarse para allá. Da ganas de regresar y me parece que tu plataforma es espectacular para poder difundir. Sí, no, que la gente vaya, que conozca, por favor, toda la selva, que es realmente maravillosa. Sí, a la zona de Amazonas, por ejemplo, la zona de Cuela, Gocta, qué cantidad de cosas hermosas. Aunque Cuela tuvo ese problema, pues. Tuvo un problema. Ya me claro, parece pero que pero Amazonas tiene más cosas, ¿no? O sea, tienes Carajilla, que son estas sepulcros, ¿no?, que hay ahí. Tienes a Gocta, que es la tercera catarata más alta del mundo. Así que realmente tienes una riqueza que se nos acaba el programa y no terminamos. Fabuloso, muy bien. Jorge, ¿alguna cuenta en redes para que la gente te pueda seguir, para que conozca más de todo lo que estás impulsando, por favor? Somos Pascay. Pascay es una palabra quechua que significa desenredar.
Desenredar. Escogimos ese nombre a propósito. A propósito, porque queríamos que estos temas de carbono, de cambio climático, no sean tan difíciles. Espero haber sido no, ha sido súper didáctico. Pero entonces nos escogimos ese nombre intencionalmente porque queremos que este tema no sea un tema de expertos, queremos que sea un tema que pueda entrar en el debate nacional, ¿no? O sea, creo que un solo presidente, ¿no? Un solo presidente habló de cambio climático en su discurso de 28, pero de ahí no ha pasado nunca más. Entonces, hay que hacer que esto sea entendido, ¿no? Y comprendido en su importancia. ¿Quién fue? Hay que decirlo. PPK lo dijo en su discurso de lanzamiento. ¿Y para terminar, una chiquita dice, ¿qué países son los que crees tú mejor impulsan todo este tema? Bueno, Costa Rica es un país Costa Rica es un país que, digamos, desde hace muchas décadas impulsó estos temas de reforestación. Uno mira los mapas de Costa Rica y ve cómo de verde empieza a ponerse amarillo, o sea, y luego vuelve a ponerse verde. Es el único país que ha perdido cobertura forestal y ha recuperado cobertura forestal. Pero Costa Rica tiene acuerdos, por ejemplo, con empresas farmacéuticas sobre genética, tiene turismo, tiene un montón de cosas. Y es el primer país que yo sepa que le puso un impuesto al combustible y con eso financió su programa de reforestación. Entonces, sí, bueno, hay muchas cosas. Habría que replicar pues esas buenas prácticas, ¿no? Claro. Siempre hay que mirar, digamos, las buenas cosas. Se pueden hacer cosas así, ¿no? O sea, nadie dice que haya un perjuicio de las cuentas fiscales, pero puedes, digamos, generar incentivos para promover tecnologías más limpias, vehículos híbridos, ¿no? Menos contaminantes, en general todo un cambio y creo que podríamos hacer mucho. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto que hayas estado aquí en el programa, director ejecutivo de PASCAI. Así los ubican en las redes. PASCAI. PASKAY. Perfecto. Bueno, excelente, muy bien. Que le vaya muy bien. Pausa comercial y tenemos mucho más para compartir aquí en ATV+. Volvemos.